¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a un informativo más de Adelante TV Noticias. Mi nombre es José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Y estas son las noticias que vamos a analizar hoy domingo 5 de julio del 2020. Nuestro primer tema. La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes refirió a 11 personas a las autoridades del país para que evalúen si hubo actividad delinquida y se tomen las acciones correspondientes. Las oficinas gubernamentales en cuestión son la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la Oficina del Contralor y el Negociado Federal de Investigaciones, también conocido como FBI por sus siglas en inglés. Estos son los federales. Estos son los nombres de las personas que la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes entrevistó y que ha referido por estas supuestas actividades de tipo delincuente y para que tomen estas agencias las acciones correspondientes. El doctor Segundo Rodríguez Quirichini, director del Task Force Médico de la gobernadora y decano del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. La señora Lilian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación. El señor Antonio Pavón, secretario de la Gobernación. Estas son personas muy allegadas a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. El licenciado Juan Maldonado, supuesto abogado de Apex Contractors y también exdirector de la ATM, que es la autoridad marítima en Puerto Rico. El señor Robert Rodríguez, dueño de Apex Contractors. El señor Ricardo Vázquez, presidente de la compañía 313 LLC. La señora Iris Santos, directora de la OGP. El señor Otmer Chávez, director de COR 3. El señor Alfonso Rossi, secretario auxiliar de Hacienda. La señora Mabel Cabeza, ex empleada del Departamento de Salud y ex destacada en La Fortaleza, persona de mucha confianza de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y que estuvo envuelta en muchísima controversia. Y la señora Guarina Delgado García, ayudante especial del negociado de manejo de emergencias. Tenemos también que los tribunales de Puerto Rico han ordenado a la compañía 313 LLC a responder preguntas y a entregar documentos so pena de desacato. Esto es debido a que esta compañía y este señor Ricardo Vázquez se han negado a contestar preguntas en las entrevistas que le ha realizado la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y también se han negado rotundamente a entregar documentos requeridos por esta comisión para averiguar los pormenores de la venta millonaria que fue pagada contrario al acuerdo entre el gobierno y la compañía 313 LC. Se iba a pagar una cantidad y después de entregadas las pruebas se iba a pagar el resto. El gobierno pagó todo de contado. Muchas de estas personas son muy allegadas al Partido Nuevo Progresista y es por esto que se ve muy seria la situación de la posible malversación de fondos, lo que llamamos tumbes en Puerto Rico, robo de cuello blanco, actitud delictiva y muchas otras cosas más que ponen en entredicho este gobierno. Seguiremos, por supuesto, prestando atención y mirando de cerca, revisando de cerca qué más sale a la luz en este caso. En nuestro segundo tema
le piden revisión del contrato con Luma Energy por la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. La señora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora de Puerto Rico, se reúne con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, y con su abogado Rolando Emanueli. Aunque promete la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que reevaluará los reclamos de los grupos sindicales y que no descartó la posibilidad de enmendar el contrato, el señor Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, dijo que, y citamos, definitivamente estamos especulando al decir que vamos a renovar el contrato, cierra la cita. Figueroa Jaramillo, abogado de Lautier, recordó que Lautier solicitó participar de la negociación con Luma Energy, pero que no se lo permitieron. El contrato con Luma Energy no reconoce el convenio ni el sindicato. Emanueli argumentó que este contrato viola la ley al no reconocer las obligaciones contractuales obrero-patronales. Lautier dice que luchará por la anulación de este contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la compañía Luma Energy. Ahora también, a traslucido, nos hemos enterado de que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, los ya empleados, algunos de ellos por años, se tendrían que someter a un proceso de reclutamiento con Luma. Es decir, ellos tendrían que ser recontratados por Luma Energy para conservar sus empleos, para conservar sus trabajos. Y aunque la compañía Luma Energy promete que la gran mayoría de los empleados de Lautier conservarán sus empleos, lo que estamos viendo hasta ahora no nos hace estar muy seguros de que eso es lo que va a ocurrir. Estaremos viendo bien de cerca también los pormenores y las actualizaciones de este segundo tema. En nuestro tercer tema del día de hoy, hablaremos del presupuesto para el año fiscal 2020-2021. El desacuerdo entre las dos ramas las dos partes de la rama legislativa, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, llegó hasta el fin del tiempo que tenían para aprobar un presupuesto y presentarlo a la Junta de Supervisión Fiscal. Lo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet quiere no es lo mismo que quiere y somete la Junta de Supervisión Fiscal. Hay como 149 millones de diferencia. Pero Wanda está avalada por el Senado y la Cámara de Representantes sigue a la Junta de Supervisión Fiscal contra Wanda. Nótese la cuestión política partidista en todo esto. La Cámara favorece al contendiente de Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi, en las primarias del PNP. Tomás Rivera Chats, presidente del Senado, aduce que no hay conversación posible con el plan de la Cámara. No pudieron llegar a ningún tipo de acuerdo. Así que, y por la condición colonial de Puerto Rico, prevalecerá el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal. No debemos dejarnos engañar por estas falacias y estas manipulaciones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Nueva York es un estado de la Unión estadounidense, y no solamente Nueva York, sino que otros estados se vieron en una situación de deuda parecida a la de Puerto Rico y también tuvieron una Junta de Supervisión Fiscal. Así es que la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal nada tiene que ver con nuestra condición colonial con los Estados Unidos de América. Si Puerto Rico se convirtiera en estado mañana, la Junta de Supervisión Fiscal continuaría. Recuerden que esto viene de la ley promesa, y la ley promesa y la Junta de Supervisión Fiscal son cosa del Congreso Federal de los Estados Unidos. Congreso Federal de los Estados Unidos. No de la situación colonial
de Puerto Rico. Natalie Jaresko, directora de la Junta de Supervisión Fiscal, constató que el presupuesto de la Cámara es, y cito, generalmente consistente con el plan certificado, termina la cita, certificado por quién, pues precisamente por la Junta de Supervisión Fiscal. Lo que presenta la Junta de Supervisión Fiscal y lo que presenta la Cámara de Representantes para el presupuesto es muy parecido. Natalie también dijo que harían enmiendas técnicas, pero no reveló en qué áreas se concentrarían estos cambios. El presupuesto está en manos de la Junta y ya fue aprobado. La Junta prevaleció, tal y como dijimos el domingo pasado, hablando de este tema, que la Junta iba a prevalecer por encima de lo que dijeran la Cámara o el Senado de Puerto Rico. Recordemos que la Junta, nuevamente, es cosa de la ley promesa que fue puesta por el Congreso Federal de los Estados Unidos. Así es que supra gobierno de Puerto Rico, va por encima del gobierno de Puerto Rico. En nuestro cuarto tema, Puerto Rico está por abrir, por abrir el turismo extranjero, el turismo del exterior a la isla el próximo 15 de julio. Los pasajeros tendrán que completar un cuestionario en el que informen a las autoridades el lugar en donde se alojarán como medida para prevenir la expansión del COVID-19 a través de los aeropuertos. Sabemos muy bien que el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el internacional de la capital, es el mayor foco de infección y de contagio en Puerto Rico. Ya ha habido un par de casos de puertorriqueños que residen en Estados Unidos y que vinieron a Puerto Rico a estar con familiares, especialmente por la festividad de los padres, y lo que ha habido es un brote en 2 pueblos diferentes de la isla porque estas personas estaban infectadas. Decir que va a haber un control de los pasajeros en el aeropuerto no es otra cosa que una bobería y una promesa sin fundamento. Quiere el Task Force médico que se implante un sistema parecido al de estado de Hawái para el 1 de agosto, donde se requerirá a los viajeros una prueba negativa para ingresar en esta isla y no estar sujetos a la cuarentena obligatoria. Todo viajero a Puerto Rico tendrá que llenar un formulario que muestre prueba de haberse realizado la prueba del COVID-19 72 horas antes de llegar a la isla y con resultado negativo. Si da positivo, tendrá que observar la cuarentena de los 14 días. Si da negativo, también tendrá que hacer la cuarentena. Si da positivo a esta prueba, se le hará una prueba molecular. Para salir de la cuarentena, pues, deberá dar negativo en la prueba molecular. Ya hay una alerta sobre el alza de los contagios en Puerto Rico, 55 casos nuevos, y se cree que es por exponerse al no usar la mascarilla. Hablemos con claridad. La mayoría de los turistas que vienen a Puerto Rico no viene para estar más de una semana. Imagínense ustedes que estas personas se vieran obligadas a tener que guardar una cuarentena de 14 días. Imposible. Y también ha dicho el gobierno que todos los gastos de esa cuarentena de 14 días los iba a pagar el viajero. No se los iba a dar el gobierno. Esto es un tema muy difícil de poner en vigor, de hacerlo trabajar. Puerto Rico no controla la entrada y salida de gente en sus aeropuertos. Eso está en manos del gobierno federal. Nuestro gobierno no tiene control de eso. Nuestro gobierno puede decirle a la gente en la calle, un policía se te puede acercar y decirte que te tienes que poner la mascarilla, o estás sujeto a una multa que puede ascender a los $5,000. $5,000 por no tener una mascarilla puesta. Vamos, por favor. Pero es que tenemos muchísima gente que no está obedeciendo, gente que se cree que esto se ha terminado y el que se van a terminar es ellos si no hacen caso. Por más que digan algunos por ahí, y algunos hasta médicos por ahí, que la pandemia es falsa, que esto no es cierto, que lo que quieren es controlar a la gente. No, la pandemia es cierta.
La gente está muriendo. Y si no nos cuidamos, nos vamos a contagiar y ponemos en riesgo nuestras cosas. Los contagios que ha habido en Puerto Rico son en su mayoría de gente joven que no está usando la mascarilla, que se están aglomerando en barras y en sitios así, que no están haciendo caso del cuidado que tenemos que tener. Y el problema es que estos jóvenes regresan a casa y contagian a sus mayores, que son los que en realidad ponen la vida en peligro. A sus padres, a sus abuelos. Esta es la realidad de las cosas. Tenemos que bregar de una manera diferente con estas situaciones. Tenemos que ser responsables por nosotros mismos y por los demás. Responsables por nosotros mismos y por los demás. En nuestro último tema de hoy, hablaremos de la continuación del tema del racismo en Estados Unidos y la tumba de estatuas históricas hispanas en ese país y cómo lo que ocurre allá siempre afecta a Puerto Rico de una forma u otra. Ya hay gente aquí que está tratando, al menos por la vía legal, de la remoción de estatuas de Cristóbal Colón. Una estatua grandísima de Cristóbal Colón que hay en el municipio de la costa norte llamado Arecibo. Vi un reportaje recientemente de Radio Libertaria en el cual habla sobre esta agrupación llamada en inglés Black Lives Matter y discutiré algunas cosas aquí. La lucha contra el racismo en todas sus manifestaciones y en todos los lugares del planeta ha de ser algo noble. El racismo y la discriminación no deben existir en nuestro mundo moderno en ninguna parte. Tampoco debe existir la esclavitud y sin embargo sí existe. Y de muchas formas nuevas. Ya no andan gente por ahí con grilletes y cadenas y capataces atrás de ellos con látigos, pero sí hay esclavitud en el trabajo, hay esclavitud sexual, hay esclavitud de muchas formas en nuestro mundo. Y no solamente en el mundo occidental, es decir, los países de la Europa oriental y los países de las Américas, sino en África, en Asia, en todos los continentes. Ya es hora de hacer un poco de análisis más profundo a lo que ocurre en realidad con este movimiento llamado Black Lives Matter. Para empezar, en Estados Unidos continentales, si usted dice All Lives Matter, es decir, todas las vidas cuentan, se arriesga usted a perder su trabajo y a sufrir grandes repercusiones. Grandes. Todo esto dentro del país de la libertad y el sueño americano. Lo cierto es que este grupo llamado Black Lives Matter no tiene nada que ver con lo que supuestamente representa. Se trata de un ente socialista que no protege a las minorías y que sí tiene mucho de ideología, de economía y de negocio altamente rentable. Poderoso caballero es el señor Don Dinero, decía el poeta español Francisco de Quevedo. Permítanme proceder a explicar esto que acabo de decir. Los entes socialistas y comunistas basados en el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, que fue escrito en el año 1848, dicen que en la sociedad burguesa el pasado es el que impera sobre el presente, mientras que en la sociedad comunista imperará el presente sobre el pasado, es decir, el pasado refiriéndose a la historia. La revolución de la que hablaban en el manifiesto del Partido Comunista ataca a la historia para eliminarla, cosa de que sea el presente quien domine al pasado. Se busca aquí borrar la historia real que ya ocurrió
y crear una historia nueva con la cual dominar a las masas. Esto es así porque un pueblo sin origen es un pueblo avergonzado que está a merced de la indoctrinación y la manipulación del Estado, quien sería aquí el que definiría qué es la historia. La agrupación Black Lives Matter tiene 3 fundadoras de la raza negra, de ideología socialista y lésbicas queers, es decir, personas que no creen en la sexualidad como diferenciación de género, o sea, la sexualidad que define pues un género masculino y un género femenino. Ellas no creen en eso, sino que creen que la sexualidad es una expresión y manifestación de la personalidad. Y el nombre de estas 3 damas es Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi. Opal Tometi fue fiscalizadora en las elecciones venezolanas del 2015, que fueron las que trajeron al dictador Nicolás Maduro al poder en Venezuela. Ese mismo año, el 2015, Nicolás Maduro fue condecorado en Harlem, New York, como héroe. Este movimiento es altamente feminista y socialista. Está financiado por el magnate multimillonario George Soros, entre otros. Y esto es lo que en realidad propone Black Lives Matter. Primero, la abolición de la familia. Segundo, la remoción del padre en el ambiente familiar, es decir, socializar la crianza. Más de una tercera parte de los casos de problemas de violencia en muchas personas en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, son personas que son producto de familias en donde no había una imagen paterna. Proponen también aumentar los impuestos. Proponen la redistribución de la riqueza con fines raciales y que esto aplique a todo inmigrante a Estados Unidos. Proponen permitir que voten los migrantes ilegales, los criminales y los menores de edad. Y lamentablemente, todo esto se encuentra en lo que llaman el lobby del Partido Demócrata. Proponen iniciar un movimiento global para derrocar el capitalismo. Sin embargo, hay que ver que la primera mujer millonaria en el mundo fue una miembro de la raza negra, llamada Madame C.J. Walker. Proponen eliminar la presunción de inocencia, mientras que el primer esclavista registrado en los Estados Unidos lo fue un hombre de la raza negra nacido en Angola. Es decir, negros esclavizando a negros. Proponen también que el ingreso mínimo universal sea para toda la raza negra. No tienes que hacer nada, pero el Estado te va a dar un sueldo. Esto disocia el trabajo de la recompensa. Mereces un salario que el gobierno te va a dar por el color de tu piel, no por tu trabajo y productividad. Y lamentablemente una cosa como esta ya se está viendo en otros países del mundo, empezando por Europa. La igualdad se va de paseo. Si le vamos a dar un salario a una persona por el color de su piel, esto no incluye los otros colores. También piden atención médica gratuita para los negros, los demás que la paguen. Piden bienes raíces, es decir, casas gratis para estas personas, cirugías de cambio de sexo y cirugías estéticas gratis. Presos que son violadores y que están en la cárcel se declaran mujeres
para que los envíen a cárceles de mujeres y seguir violando allí. Esto no es invención mía. Esto ya está ocurriendo. Estos casos se están dando en Estados Unidos. Piden también abortos gratis para los negros. Abortos gratis para los negros. Los que no son negros, que paguen por sus abortos. Pero estas personas se olvidan que la famosa compañía Planned Parenthood, que ha recibido tantísimas subvenciones del gobierno de Estados Unidos, esta compañía se fundó con una biopolítica racial de exterminio contra la comunidad afroamericana. La mayor parte de los abortos que ocurren en los Estados Unidos son de esta raza. Piden que el aborto sea aplicado dentro del sistema educativo a menores de edad sin límite de edad. Esto ataca no solamente a las mujeres negras, sino también a las niñas. Piden la eliminación de las cárceles, que se le quite la financiación a la policía y que se haga reparación económica a los narcotraficantes. El Partido Demócrata busca suplantar al amo por el Estado y subsidio estatal, manteniendo al negro esclavizado. El nuevo amo del negro esclavizado sería el mismísimo Estado. Los saqueos que ocurren en estas ciudades en Estados Unidos los hacen a negocios de negros y de otros migrantes. Y los policías negros son los más afectados, pues al ser policías les han quitado el color. Incluso se fundó un Brexit en Estados Unidos, que son personas de la raza negra saliendo de los movimientos negros, porque se han dado cuenta de a dónde van estos movimientos. ¿Cómo se relaciona esto con el ataque a las estatuas? El ataque a las estatuas es un ataque revolucionario al pasado para escribir una historia nueva. Quieren aniquilar el tiempo pasado y robar a la gente de su identidad para hacer una identidad nueva creada por el Estado. Los negros son víctimas perpetuas. Se busca deslegitimar, debo decir, al otro por su posición. El que esté opuesto a esto, lo deslegitimizan. No les importa a este grupo las minorías, sino su ideología propia. Se ataca a la estatua de Miguel de Cervantes, famoso escritor español de Don Quijote, porque su existencia en la historia quiebra los mitos de Black Lives Matter. Cervantes fue esclavo de negros en África. Estos grupos abogan por destruir los orígenes de las personas, pues una persona sin origen, sin historia, es más vulnerable y manipulable, ya que le crean una historia irreal a conveniencia de Black Lives Matter. Llamar a una persona bastardo es dejarla sin origen. Clasifican a las personas racialmente por su ideología política. Nótese, por su ideología política, no por el color de su piel. Los que no están de acuerdo con esto no tienen razón ni derecho a existir. Díganme si esto no es esclavitud, por favor. George Soros, el famoso multimillonario, y otros como él, son los que financian a Black Lives Matter. Todo esto está en papel. Un multimillonario financiando socialistas que quieren eliminar el capitalismo. La verdad de la situación es la siguiente. Black Lives Matter no surge espontáneamente de la gente, ni mucho menos porque un policía blanco haya asesinado delante de las cámaras a un hombre negro en Minnesota. Este es un antes y después de la historia que no aboga por los negros, sino por el dominio de las minorías. Es una ideología, una economía altamente rentable. Un negro exitoso no vende.
Black Lives Matter ha subido de un 27% a un 57% en 4 años en los Estados Unidos. Black Lives Matter limita la libertad de expresión, la identidad individual y el pensamiento único. Aunque seas negro, si no los sigues a ellos, te destiñen, pierdes tu identidad racial. Alexandra Ocasio, esta muchacha de origen puertorriqueño, en la legislatura en Estados Unidos, se ha atrevido a decir que todos los hispanos son negros. Eso no es cierto. Existen muchas etnias entre los hispanos, pues la hispanidad es multicultural y multirracial. Esto es un gran engaño. O es que ella se cree que los únicos hispanos son los que viven en Nueva York. Entre los hispanos hay blancos, hay mestizos, hay mulatos y hay asiáticos. Que vaya ella a Sudamérica para que vea los muchos descendientes de chinos que viven allí y que son tan hispanos como todos nosotros, pero que tienen una ascendencia asiática y se les nota fácilmente en el rostro. Gran cantidad de las cosas por las que aboga Black Lives Matter se encuentra en el manifiesto del Partido Comunista, donde todo lo que existe debe ser destruido porque sirve para la perpetuación del capitalismo y la sociedad burguesa o burguesía. Cabe entonces hacer unas cuantas preguntas. Si el comunismo es algo tan bueno y que le liberó tanto a la sociedad, a la rusa, a la china, ¿cómo es que cayó de una manera tan terrible en Rusia? ¿Cómo es que fracasó tan terriblemente después de más de 70 años en el poder? ¿Cómo es que Rusia no quiere ni acercarse al socialismo o al comunismo? ¿Cómo es que China es comunista solamente en su política interior, pero bien capitalista en su política exterior? Y así por el estilo, tenemos muchas otras preguntas que hacer a los partidarios de Black Lives Matter, a sus seguidores libertarios y a todos aquellos que creen en el comunismo como la redención de la humanidad. Este grupo, Black Lives Matter, busca crear una sociedad global en la cual ellos sean los únicos que controlan al mundo, pero esto sigue siendo un tipo de control. No hay emancipación ni del proletariado ni de nadie. El Estado es el nuevo amo, pero sigue habiendo amo, y donde hay amo, hay esclavitud. La eliminación de las estatuas del pasado histórico hispano en los Estados Unidos, ya sea por actos vandálicos o por los gobiernos estatales o los gobiernos de las ciudades, lo que busca es borrar el pasado hispánico de la historia de los Estados Unidos en su afán de borrar la historia y crear una nueva para la manipulación de la sociedad. All lives matter. Toda vida vale. Toda vida cuenta. Porque todo ser humano tiene dignidad y derecho a existir y a pensar diferente de los demás. No se trata de racismo antinegro. Se está usando esta excusa para acabar con la sociedad como la conocemos hoy día y someter al pueblo estadounidense y luego a todo el mundo a una sociedad global. Esta sociedad favorecerá a los que estén en el poder. No permitamos que nos metan el socialismo ni el comunismo con tanta falsedad. El pueblo puertorriqueño siempre ha tenido recelo contra el comunismo. Lo que pasó en Rusia y la experiencia de Cuba, Nicaragua y de Venezuela ahora mantiene al puertorriqueño alerta ante toda esta mentira de progreso y justicia para el proletariado. No soy partidario del racismo, pues creo en una sola raza, la raza humana. Ya es hora de eliminar tanta discriminación y tanto daño.
Pero esto no se logra poniendo a un régimen totalitario como el comunismo en el poder. Seríamos entonces esclavos todos, todos, todos. Mucho que pensar, mucho que analizar, mucho que discurrir y muchas decisiones que tomar. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, en nuestro informativo Adelante TV Noticias. Hasta la próxima.